Si uno no entiende que la arquitectura tiene un ADN inicial que es construido para hacer negocio, uno está fuera de la posibilidad de hacer arquitectura. Por supuesto que ese es el pretexto. Uno puede construir discursos donde uno aporte a la sociedad, que pueda tener dobles discursos donde uno puede atender una gestión comercial, pero en el fondo uno está haciendo de verdad cosas que aportan de alguna forma a la ciudad, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Más allá de las paredes. Yo soy su anfitriona Andrea Orrego y el día de hoy me acompaña una dupla muy interesante. Estamos trayendo la familia Orrego, los domingos familiares, a este podcast. Estoy muy emocionada de presentar a mi tío Pepe Orrego y a mi primo Alonso Orrego, que son los principales de la Oficina de Arquitectura Metrópolis. Con ellos vamos a conversar sobre la arquitectura en los últimos 30 años del Perú y qué es lo que ven al futuro. Y sin más preámbulos, me gustaría que se introduzcan ustedes, que se presenten. Empezamos contigo, Alonso, y de ahí le damos el pase a tu papá, al tío Pepe. Claro, más que nada, primero que nada, mucho gusto por invitarnos acá, ¿no? Me parece genial todo este proyecto que están haciendo. Y un poco para contarles de mí, yo he estado, bueno, trabajando acá en esta oficina en Metrópolis, más de 8 años casi, ¿no? Y ya hemos visto ya una variedad de proyectos, ¿no? Todos los días aprendiendo un poco, ¿no? Y ahorita en general vamos enfocando bastante proyectos de vivienda, ¿no? Uso mixto, varios proyectos muy interesantes. Todo día estoy aprendiendo algo acá nuevo. No, primero agradecerte la invitación y la verdad es que la oportunidad de poder estar juntos en una conversación así coloquial, me parece genial la iniciativa que has tomado y siempre me gusta estas oportunidades para poder hablar un poco de arquitectura, ¿no? Y te agradezco que hayas dedicado este programa a poderles contar un poco lo que hacemos en la oficina. Bueno, yo estoy súper emocionada de esta conversación y creo que esta conversación va a ser muy divertida porque para los que no conocen el lado divertido del tío Pepe, siempre ha sido la persona más amena de los domingos familiares en las reuniones de los Orregos. Siempre tenemos muchas bromas y me gusta la oportunidad de poder traer este lado de su personalidad a su perfil profesional también. Y con Alonso, nosotros tenemos la misma edad, hemos crecido muy unidos desde muy chicos y fuimos a la universidad juntos, entonces después de muchos años de yo haber estado viviendo en Estados Unidos, tenemos la oportunidad de nuevo de conversar y de tener un tiempo en el que podemos hablar de arquitectura, de lo que creemos que va a venir al futuro y muchas cosas más. Este, ¿Por qué no empezamos quizás por el lado de la historia de Metrópolis? Metrópolis ya tiene más de 30 años operando en el Perú, es tranquilamente una de las firmas más reconocidas en el mercado peruano. Me encantaría quizás, tío, que nos cuentes cómo empieza, qué es lo que querías lograr y las primeras, digamos, ¿no? Historias, porque ya tienes más de 30 años de éxitos. Al comienzo me imagino que como todo emprendimiento, como toda empresa, siempre cuesta un poco sacarlo al aire, ¿no? Entonces cuéntanos esa historia de cómo empezó. Lo importante primero es ver mis antecedentes, ¿no? Mi papá también es arquitecto, ¿no? O sea, tu abuelo también es arquitecto y él tuvo una de las oficinas también más prestigiosas del Perú, ¿no? Hicieron cosas muy importantes en su momento, ¿no? Y yo recuerdo que cuando estaba terminando la universidad empecé a practicar, pero me di cuenta de que no iba a ser posible yo trabajar en esa oficina porque ellos mismos tenían una estructura societaria que prácticamente no permitía que entraran nuevos socios, ¿no? Entonces yo sí tenía mi propia visión de lo que quería hacer como empresa, pero lo cierto es que todo lo que aprendí y la visión de cómo llevar una oficina, la aprendí en la oficina de mi papá, ¿no? Terminando la universidad, dejé practicar y estamos en una época bastante complicada en el Perú, en la parte política y económica. Pero de todas maneras decidimos con otros 7 arquitectos alquilar una oficina. En ese momento usamos tableros y dibujamos planos, ¿no? Y alquilamos una oficina en Alcanfores
y nos autodenominamos Arquidea, ¿no? Y el objeto de la oficina primero era simplemente hacer las tesis, ¿no? Y tener un punto donde nos podamos encontrar, ¿no? Y que cada uno bailara con su pañuelo, ¿no? Cada uno veía cómo conseguía recursos para pagar el costo de esa oficina, ¿no? Mientras hacemos la tesis, ¿no? El hecho de juntarnos nos obligó también a empezar a imaginar cosas para que nos permitieran tratar de, en esas épocas difíciles, igual tratar de hacer arquitectura. Y empezamos haciendo eh, eh, una serie de conversatorios y exposiciones, ¿no? Nos convertimos en organizadores de conferencias, donde invitamos arquitectos para hablar de su obra, ¿no? Inclusive llegamos a tener un programa de arquitectura en la radio Sol y Armonía por 15 minutos que se llama El Espacio Arquidea, donde teníamos invitados, ¿no? Pero a su vez nos damos cuenta que más allá de ser una caja de resonancia, ya nos interesaba empezar a ser protagonistas, ¿no? Y empezamos a participar en concursos, ¿no? Y en ese momento ganamos un concurso que se llamaba Lima se puede cambiar, que era uno de los pocos concursos que existían en esa época, promovido por la Municipalidad y el Colegio de Arquitectos, para plantear una visión de lo que era el Centro de Lima, y lo ganamos nosotros, ¿no? Y para eso nosotros fue un espaldarazo en ese momento, porque nos animó a seguir empujando el tema en épocas donde no había mucho trabajo. Pero por otro lado también fue una especie de ilusión y de espejismo, ¿no? Porque pensamos que eso nos iba a permitir tener más trabajo y no fue así, ¿no? O sea, nos dimos cuenta y en el tiempo nos enseñaría que la arquitectura es una carrera que se gana día a día, ¿no? Es muy difícil que algo lo catapulte a uno. Uno tiene la sensación de que se está siendo catapultado, pero lo cierto es que eso nunca sucede, ¿no? O sea, uno se crea la ilusión y es mejor aceptarlo rápidamente, en el cual uno todos los días tendrá que luchar por tener una continuidad en el proyecto, ¿no? Haciendo la historia corta, en ese momento yo decido no asociarme con ninguno de mis socios porque yo sentía que no éramos compatibles en las visiones ya de oficina, ¿no? Y a pesar de que durante los siguientes años llegamos a compartir oficinas con diferentes arquitectos amigos míos, nunca pudimos establecer una sociedad, ¿no? Y yo al final decidí llevar adelante mi proyecto personal de oficina, ¿no? Que es Metrópolis, ¿no? Que empezó justamente desde que yo prácticamente salí de la universidad, ¿no? Donde yo personalmente buscaba proyectos y los enfrentaba en la forma que a mí me parecía que debían ser, ¿no? Por diferentes factores, ¿no? Desde cosas, desde primero hacer lo que llegara, ¿no? No ser muy selectivo, sino tratar de trabajar cualquier cosa que pudiéramos nosotros conseguir, hasta empezar a especializarme sin querer en diferentes cosas, ¿no? Entonces, producto de ese ánimo de buscar proyectos y no ser caja de resonancia como Arquidea, en realidad nos tocó hacer unos proyectos en forma asociada, ¿no? Con Juan Carlos Doblado y Javier Artadi, que uno de los más importantes fue el Parque Miraflores, que fue también otro accidente profesional, porque nosotros nos acercamos al alcalde con nuestro concurso ganado y le dijimos que queríamos hacer proyectos. Y él pensó que estábamos pidiéndole trabajo a la municipalidad y dijimos, no, nosotros no queremos trabajar en la municipalidad, queremos hacer proyectos. Y nos ofreció enrejar el Parque Miraflores, porque en ese momento de la época del terrorismo, los parques se enrejaban. Lo cierto es que todavía podemos ver parques enrejados hasta la fecha, lo cual es un disparate, pero son productos, digamos, de esas épocas, ¿no? Y nos pareció una pésima idea, o sea, enrejar el Parque Miraflores, ¿no? O sea, hoy día, si no hubiéramos estado nosotros de por medio, el parque estaría enrejado como el Parque Reducto y otros parques de Lima, ¿no? Hubiera tenido rejas, con horarios, con accesos restringidos, ¿no? Nosotros llegamos a convencer al alcalde de que no era una buena idea y que esta era una gran oportunidad para hacer un proyecto que fuera un centro para la comunidad, ¿no? Y que lo que se hiciera, en vez de hacer una reja, pudiéramos una verja, que es una defensa, pero que permitiéramos que el parque sea atravesado, recorrido y que sucedieran cosas, ¿no? Lo cierto es que el proyecto fue muy cuestionado en su momento, pero terminó siendo un éxito político para el alcalde, ¿no? Y ese es uno de los grandes proyectos que tuvimos como en forma asociada, ¿no? Pero aún así, a pesar de que tuvimos ese éxito profesional, yo decidí continuar con mi proyecto personal, ¿no? Y empezamos a vivir una serie de situaciones que yo le llamo que es el síndrome del ciudadano Kane, ¿no? Porque cuando uno se hace muy famoso por un proyecto como el Parque Miraflores, que fue muy mediático, uno queda atrapado por ese proyecto. Y nadie se le ocurría contratarnos para otra cosa que no sea un parque, ¿no? Entonces, en mi proyecto personal, yo me di cuenta que era muy difícil
o era imprescindible para poder vivir la arquitectura el que uno no quedara atrapado en un tipo de proyecto, ¿no? Y sin querer gané otro proyecto, que fue un concurso privado que apareció en ese entonces para la cadena Bembos. Hicieron un pequeño concurso y ganamos un proyecto que era el proyecto para la cadena Bembos en La Aurora, que fue uno de los primeros Bembos que se hizo, ¿no? Y nos quedamos trabajando con ellos como 20 y tantos años, ¿no? Bembos para mí fue un gran ejercicio personal, porque tuvimos clientes que creían en lo que hacíamos y les gustaba lo que hacíamos. Y además el argumento comercial, que era lo que nosotros vendíamos, era que Bembos, a diferencia de los proyectos clónicos que podían ser un McDonald's, por ejemplo, que eran proyectos repetitivos en el mundo, Bembos tenía la oportunidad de hacer pabellones, de hacer proyectos únicos. Y eso podía ser una característica distintiva que lo diferenciara de una cadena americana, ¿no? Y eso nos permitió hacer proyectos diferenciados. Y de nuevo quedamos atrapados por el Bembos, ¿no? O sea, quedamos atrapados por este síndrome del ciudadano Kane, en el cual es tan visual, con mucha presencia, con tanta personalidad, que a nadie se le ocurría darnos una casa, pues, ¿no? Porque pensaban que sus casas iban a parecer Bembos, ¿no? Y eso, digamos, haciendo corta la historia, un poco aprendimos de que una de las formas de descolocarnos, porque además, yo diría que además de ser unas más antiguas en el Perú, somos una de las más diversas, prácticamente hemos hecho todo lo nuevo que aparece y siempre estamos tratando de buscar cuáles son esos nuevos proyectos que aparecen y terminamos haciendo prácticamente todo, ¿no? Hoteles, centros comerciales, cementerios, cualquier cosa que se nos cruzaba, pero justamente en ese ánimo de descolocarnos, ¿no? Y para descolocarnos nos dimos cuenta que era muy importante contar lo que hacíamos o las otras cosas que hacíamos, ¿no? Y en ese momento me acuerdo que todavía no existían redes sociales, inclusive cuando los arquitectos de esa época intentábamos publicar lo que hacíamos, era mal visto. Teníamos mucha crítica de las antiguas generaciones de que criticaban mucho el hecho de que tú cuentes lo que haces o que publiques lo que haces o que marketees lo que haces. Hoy día no existe un solo arquitecto joven que no publique en Instagram todo lo que hace, aunque sea un dibujo. Pero en ese entonces, nosotros teníamos una lucha generacional donde en publicar, que además no existían redes sociales ni internet, ¿no? O sea, nosotros publicamos en el comercio, en una página de construcción, cualquier cosa que hacíamos, y encontramos diferentes espacios. Yo inclusive llegué a sacar una especie de publicación de 2 hojas cada 3 meses, que la repartía por correo, que era un antecedente a lo que hoy día serían las redes sociales, ¿no? Hacíamos una publicación que la habíamos aprendido de algunas oficinas americanas, que era una publicación de 2 hojas donde poníamos lo que estamos haciendo, conseguíamos auspiciadores que nos pagaban la publicación y la mandábamos por correo, ¿no? Y eso sí nos ayudó siempre a estar descolocados, ¿no? Entonces, solamente para cerrar esta primera pregunta, un poco nuestro proyecto personal partió de esas visiones que teníamos de cómo enfrentar la arquitectura y sobre todo cómo poder vivir de hacer arquitectura y no tener que terminar abandonando la carrera porque no teníamos una oficina sostenible, ¿no? Vamos a regresar a varios puntos de lo que has mencionado, tío, porque o sea, de manera muy breve has, creo que, tocado en las distintas, no sé, dificultades o retos que uno se presenta como profesional nuevo y en especial, ¿no? En este sabor especial que tiene la arquitectura en el Perú de encajarse y quedarte estancado en un espacio. Y sí, algo que he rescatado yo bastante, ¿no? De ver la evolución de Metrópolis y de todos los trabajos que han hecho durante los años es la diversidad de productos en sí, ¿no? Porque son diferentes proyectos que se hacen en los diferentes rubros y cómo has ido alcanzando, ¿no? Cierto nivel de estándar de qué es lo que se va a hacer en cada diferente y sin quedarte estancado en un sitio, ¿no? Siempre empujando hacia innovación, a qué es lo que es algo nuevo que podemos sacar. Ahora, vamos a regresar a ese lado en un ratito. Alonso, por tu lado, me interesa mucho saber cuál fue tu historia entrando a arquitectura, porque de forma similar, ¿no? Nosotros hemos crecido como lo explicó mi tío, ¿no? Con un abuelo arquitecto, en tu caso tu papá arquitecto, siempre hemos estado muy empapados, ¿no? De este rubro, en todo lo que, o sea, en nuestra formación, en nuestro crecimiento. Y me encantaría saber cuál fue tu historia personal que hizo que decidieras, ¿no? Me encantaría seguir los pasos de mi papá o quizás no seguir los pasos de mi papá, encontrar mi propio lenguaje en la arquitectura, pero sé que eso es para mí. ¿Cuál fue esa historia contigo? Bueno, en mi caso no fue exactamente que decidí seguir los pasos de mi padre. Más bien no tenía arquitectura
como carrera futura en la mira al comienzo. Más que nada ha sido el hecho de que, bueno, hemos tenido un abuelo arquitecto y también durante toda mi niñez he estado viendo el trabajo que ha hecho mi padre. Entonces, al menos tenía un concepto muy claro y muy fuerte de lo que es la arquitectura. Pero yo originalmente mi pasión era la escultura. Eh, y por mucho tiempo yo estuve pensando y sigo amando la escultura, ¿no? Y siempre he estado haciendo escultura, pero principalmente yo veía escultura como un hobby eh, y obviamente una pasión. Y yo sentía de que si es que de alguna manera lo convertía en algo de lo cual tendría que vivir de la escultura, yo sentía que no, tal vez no iba a sentir lo mismo que sentía antes yo en mi día a día con escultura. Pero entonces yo más que nada estaba pensando cómo puedo traducir eso a una carrera. Y yo eventualmente llegué a un poco a la realización de que, bueno, la arquitectura es una escultura en la cual uno vive, ¿no? Es un tema de la formación plástica, de especialidad, ¿no? Y además, a diferencia de una cosa que es un poco más que va a la artística, termina siendo una cosa que es más práctica y que le terminas dando algo a las personas, ¿no? Eh, y ese sentimiento de que la arquitectura es esta expresión dentro de la cual todo el mundo vive, eh, se ha ido haciendo cada vez más fuerte. Cada año ya voy varios años ahí ya chambeando. Ya tengo ya varios proyectos completados, ¿no? Más de un par. Y cada vez se vuelve más fuerte esa sensación y ese ideal en el cual efectivamente estamos acá con la arquitectura creando los espacios, creando los escenarios donde se da la vida, nuestro día a día, ¿no? Y ahí viene un poco la importancia de la arquitectura, ¿no? Un poco dentro de toda esa discusión de que la arquitectura es arte, la arquitectura es eso, la arquitectura es otro, ¿no? Eh, Obviamente la arquitectura es un servicio, ¿no? O sea, como oficina nosotros lo vemos como una arquitectura, es primero antes que nada un servicio que le estás dando a otros, dentro del cual se dan todas estas cosas, que es el arte, ¿no? De la filosofía, un tema académico, ¿no? Entonces, por ahí un poco fue que en esa trayectoria es que principalmente le entré curiosidad a la arquitectura, justamente porque tenía esta historia, ¿no? Teniendo el abuelo y el padre que tenía arquitectura, ¿no? Y sabía de lo que se trataba, ¿no? Entonces lo vi a través del filtro de mi pasión por la escultura. Me gustó mucho esa historia porque de muchas maneras se refleja bastante de mi historia personal, ¿no? Siempre crecí con una afinidad al arte, a lo creativo, a poder crear cosas. De hecho, subconscientemente no hemos sido empapados por el mundo de la arquitectura alrededor nuestro y para mí también fue eso, ¿no? Fue la oportunidad de crear un servicio, un propósito, un cierto impacto quizás también, ¿no? A la sociedad, a la comunidad, a través de un trabajo que se puede interpretar de cierta forma como artístico, pero también funcional a la vez, ¿no? Y eso fue también lo que a mí me llamó. Claro, terminas como que pensando un momento, ¿cómo es la manera en que quiero expresar esta pasión que tengo? eh, y de la nada te das cuenta que siempre lo tenías al costado, que es bueno, a través de la arquitectura. Volvamos ahora a uno de los temas que mencionaste, tío, en cuál ha sido, digamos, ¿no? Esta historia de posicionamiento de Metrópolis como marca, evolucionando por digamos, las distintas aplicaciones de proyectos que ustedes han tenido. Eh, ya mencionaste un poco, digamos, ¿no? De esta necesidad, ¿no? De no sentirte encajado en un solo tipo de proyectos, en un solo tipo de uso. ¿Cómo ha sido esa evolución a través de los años? ¿Cómo ha sido cambiando tu estrategia quizás ahora no aplicando
los diferentes medios, la tecnología, lo que ha ido avanzando a través de los años en la historia de Metrópolis. Primero, creo que ha sido importante tener claro qué es lo que yo quería como oficina. Y creo que y como oficina nosotros siempre o sea, a ver, a mí siempre me ha gustado arriesgar en la parte proyectual, ¿no? Y yo siento que en general partimos de una serie de limitaciones formativas, todos los arquitectos sin excepción, ¿ah? Y a mí me ha costado mucho descolocarme de esas limitaciones formativas, ¿no? Uno siempre trabaja a veces con sentimiento de culpa, ¿no? Tratando de dar explicaciones de las cosas que hace o que a veces las explicaciones no son suficientes, ¿no? Y creo que eso está mal, ¿no? Y por otro lado, además, hay una especie de complejo de culpa cuando uno hace proyectos porque siente que uno tiene que resolver y los problemas de la humanidad, ¿no? Porque así es, el arquitecto es heroico en su formación, ¿no? Y eso lo frustra a uno mucho y lo limita muchas veces porque al final uno no arriesga por estar tratando de dar más explicaciones de lo que hace, ¿no? Y una de las cosas que a mí yo aprendí fue más bien a desprejuiciarme de esas cosas que partían con esta mochila formativa que teníamos todos y hacer arquitectura simplemente, ¿no? O sea, cuando uno es arquitecto y hace arquitectura y no tiene que resolver los problemas del mundo, sí puede aportar a la comunidad, puede aportar a la sociedad, puede innovar, pero desde el espacio que tienes y que puedes tú controlar, ¿no? Tratar de asumir los grandes problemas de la humanidad no es posible, ¿no? Entonces, y eso creo que fue una visión importante. Inclusive creo yo que una de las cosas que a mí me ayudó fue desvincularme del tema académico, ¿no? Justamente porque el tema académico trae esa carga y mientras tú más estés involucrado dentro de siendo profesor, para empezar a mí no me gustaba ser profesor, ¿ah? Yo cuando iba a una clase era el primero que se quería ir. Entonces dejé de enseñar. Entonces, y no entendía por qué era esa sensación, porque no es que no me guste enseñar, porque yo en mi oficina, en realidad, nos gusta tomar gente recién salida para formarla. Era porque yo creo que había una especie de gran limitación dentro de la universidad. Tanto así que yo hoy día formo parte del Consejo Consultivo de la Universidad de Lima y me gusta tratar de decir qué es lo que creo que no se debe hacer, ¿no? O sea, en las universidades, ¿no? Pero digamos, me di cuenta de que primero había que reconocer que el arquitecto no existe si alguien no lo convoca. Todos los proyectos, sin excepción, son el negocio de alguien, ¿ya? O sea, salvo casas, mira, el único proyecto que yo he identificado que no es el negocio de nadie es cuando hace casas en general de alta gama, ¿no? Porque es un proyecto donde es un proyecto personal y donde uno está dispuesto a hacer lo necesario para cumplir un sueño. Pero salvo casas, el resto de proyectos es el negocio de alguien. Si hay un sacerdote que quiere una iglesia, es el negocio del sacerdote para convocar a los creyentes. Si alguien hace un centro comercial es porque tiene que vender metros cuadrados. Si alguien no es un edificio de apartamentos es porque tiene que recuperar la plata invertida. Entonces, este episodio del podcast Más allá de las paredes te llega gracias a la comunidad de Atelier. Atelier es el ecosistema de home design para Latinoamérica y está abriendo puertas a una comunidad online exclusiva en la que personas del espacio pueden entrar, compartir y encontrar las personas, servicios y productos que necesitan para sus proyectos. Este es un foro colaborativo en el que cada uno puede promocionar sus servicios, puede encontrar a otras personas que los ayuden a solucionar sus proyectos y pueden ver la diferente gama de productos que está disponible en el mercado peruano. Este espacio es para arquitectos, para proveedores, para clientes, estudiantes de arquitectura, para cualquier persona en general que esté involucrada en un proyecto de arquitectura, diseño, remodelación o construcción. Acompáñanos en el foro de Atelier entrando a la página ateliera.com y haciéndole clic al link del foro. Si uno no entiende que la arquitectura tiene un ADN inicial que es construido para hacer negocio, uno está fuera de la posibilidad de hacer arquitectura. Por supuesto que ese es el pretexto. Uno puede construir discursos donde uno aporte a la sociedad, que pueda tener dobles discursos donde uno puede atender una gestión comercial, pero en el fondo uno está haciendo de verdad cosas que aportan de alguna forma a la ciudad, ¿no? Pero yo creo que es importante esa dicotomía con la cual uno tiene que lidiar permanentemente. El tener claro que existe una razón de ser del proyecto, pero por otro lado existe toda una agenda personal o una búsqueda personal por ser mejores cosas. Por eso es que la arquitectura es una arquitectura humanista. A mí me gusta imaginar que los proyectos que hacemos permiten que la ciudad sea mejor, que la gente viva mejor, que la gente encuentre espacios que de repente aportan a la comunidad, ¿no? Y siempre habrá que incorporar ese discurso dentro de los proyectos. Pero de todas maneras, la razón de ser es que alguien me convoca. Si no es escultura,
Y ahí por eso me parece genial que Alonso evolucione de la escultura hacia la arquitectura, ¿no? Porque por otro lado no hay que perder esa visión plástica que tiene la arquitectura, esa búsqueda, digamos, formal, ¿no? Digamos, que implica hacer arquitectura, ¿no? Y por eso digamos, yo la verdad estoy bastante orgulloso de que Alonso haya evolucionado y cada día lo veo evolucionar dentro de la arquitectura en su búsqueda personal, ¿no? Yo cuando converso con Alonso, le digo, yo no pretendo, digamos, que tu agenda sea la misma que la mía, ¿no? Es más, no podría ser. Yo soy un producto de otra coyuntura social, económica. Yo me considero un sobreviviente en la arquitectura, ¿no? Yo creo que Alonso va a tener otra agenda y otras consideraciones que él tendrá que reconocer, ¿no? A mí no me toca decirle, pero él tendrá que reconocerlo, ¿no? Pero sí me gusta contar esto porque creo que puede ayudar un poco a abreviar el proceso de aprendizaje, ¿no? El poder acortar esa curva que a mí me costó mucho, ¿no? Porque, claro, una vez que uno decide llevar adelante una oficina, en la otra deficiencia formativa es que nadie te enseñó a manejar una oficina. A ti te han enseñado a ser arquitecto, no te han enseñado a llevar una empresa de arquitectura. Y uno aprende a duros golpes, ¿no? Digamos, desde cosas administrativas, desde cómo cobrar, desde una serie de cosas, ¿no? Ahora, para no desviarme mucho de tu pregunta, al final todo esto alimentó el que nosotros empezáramos a trabajar como si fuéramos una oficina más bien americana. Yo distingo que existen dos tipos de oficinas, las europeas, que son más atelieres o talleres, donde hay una búsqueda más conceptual de la solución arquitectónica, que a veces rayan en el disparate, y las empresas de arquitectura, que son que es más un modelo americano, donde las oficinas se estructuran como un negocio y tienen que cumplir cuotas y tienen que llegar adelante, pero por supuesto eso no significa abandonar la razón de ser, digamos, de ser arquitecto, ¿no? Y nosotros siempre hemos estado más en esa línea, que además la heredo yo de Arano Rego Torres, que era la oficina de mi papá, que era una empresa, ¿no? Que yo siempre la identifiqué como una empresa de arquitectura. Y eso nos permite tratar nosotros de innovar permanentemente como cualquier empresa. Y nos permite buscar qué hacemos que nos distinga y cómo buscar proyectos que nos interesen. No, a veces no por negocio, sino porque nos parecen interesantes para la oficina, ¿no? Y eso nos ha permitido estar en una búsqueda perpetua, ¿no? Digamos, de proyectos y cosas e ideas, ¿no? Y lo cierto es que hemos ido evolucionando según los tiempos, ¿no? Nos tocó primero dibujar planos, que yo lo disfruté mucho. Nos pasó a hacer proyectos híbridos, donde empezamos a tomar las primeras computadoras puestas en tableros, que era un disparate. O sea, uno trabajaba en una computadora sentado en un banquito. Imprimíamos planos que terminábamos dibujando. Después nos pasó a pasar a computadoras, ¿no? Y después nos tocó enfrentar el Internet, ¿no? Y ver cómo el Internet nos servía como herramienta, hasta que hoy día no podemos vivir sin Internet. Y después empezó el tema de redes sociales, que con Alonso ya en la oficina hemos explorado bastante, porque tampoco no hay nada dicho sobre cómo usar las redes para un arquitecto. En general, uno tiende a equivocarse y tiene esta seducción de mostrar las cosas por mostrarlas sin un objetivo claro para una oficina, ¿no? Y con Alonso hemos hecho muchos experimentos y al final hemos llegado a conclusiones donde de verdad yo mismo he abandonado las redes profesionales, o sea, desde el punto de vista profesional, porque hemos encontrado que hay otros espacios profesionales donde más conviene contar lo que hacemos, ¿no? Después de la pandemia, además, desde la pandemia empezamos a hacer webinars, por ejemplo, empezamos a tratar de contar las cosas en webinars, que explotó, y después bajaron de nuevo la intensidad, y hoy día tratamos de hacer conferencias o tratamos de buscar otros espacios donde podamos mostrar lo que hacemos, pero ya siendo mucho más selectivo en el tipo de público al cual le contamos nuestras cosas, ¿no? Uh-huh. Y aparte que esto es algo que cambia todos los días, ¿no? Inclusive con las redes sociales, ¿no? El mismo algoritmo cambia cada día, o sea, siempre un proceso de experimentación, como lo mencionaste. Sí, y ahora nos toca la mal llamada inteligencia artificial, que yo he abrazado y he disfrutado, digamos, y espero, y yo ya le dije a Alonso que si en un momento yo fuera Neo, me quedaría en la Matrix, ¿no? Vamos a regresar a ese punto porque sí he notado bastante las publicaciones usando el proceso iterativo, ¿no? de las imágenes hechas con inteligencia artificial, que ese es otro tema que a mí me gusta bastante. Antes de meternos ahí, ya que se mencionó, ¿no? Este proceso de empezar a trabajar juntos. De hecho, Alonso, cuando tú entraste a Metrópolis,
como yo también entré a Metropolis en algún momento, fue para aprender, ¿no? Para ver qué es, cómo se es arquitecto en el día a día, en el ámbito profesional. Y ustedes ya han estado trabajando por muchos años juntos, como mencionó tu papá, te ha dado a ti, digamos, el espacio para encontrar tu propio posicionamiento, por así decirlo, ¿no? En la empresa, qué es lo que te llama a ti como arquitecto. ¿Cómo ha sido para ti trabajar con tu papá durante estos años? ¿Qué es lo que sientes que tú aportas? ¿Y qué es lo que quieres aprender más o cómo seguir, ¿no? Llevando Metrópolis al mañana? Bueno, para empezar, recalco, o sea, todos los días estoy aprendiendo. Cada proyecto es un pequeño máster, básicamente. Eh, Acá, también tengo acá a un muy buen maestro, que tiene años de experiencia, ¿no? Décadas de experiencia ya. Pero también acá dentro de Metrópolis hay una cantidad enorme de súper profesionales de los cuales también aprendo un montón todos los días. Eh, He tenido la fortuna de poder ver varias diferentes cantidades, diferentes tipologías de proyecto, eh, con lo cual podido descubrir mis fortalezas, ¿no? Mis debilidades, y también entender que yo también soy un arquitecto un poco más metódico, ¿no? Muy enfocado en el detalle. Y, y cada vez que puedo tener la oportunidad de trabajar un proyecto con mi padre, conjuntos, ¿no? Termino nuevamente aprendiendo un montón sobre cada pequeño aspecto del proyecto. Cada vez ese ojo de arquitecto que uno siempre desarrolla, cada vez refinarlo más. Este, y también, obviamente, aprendiendo todos los aspectos que implica, bueno, una oficina de arquitectura, ¿no? Acá tenemos casi 35 arquitectos, ¿no? Y acá eh, que me apoyen, que yo los apoye, todos trabajamos en conjunto, ¿no? Entonces, eh, ha sido un trabajo colaborativo sumamente rewarding, ¿no? Se siente como que es mi ideal de espacio de aprendizaje para esta carrera, ¿no? Obviamente tenemos una inclinación un poco más de oficina en vez de taller, no, pero ese espíritu de aprendizaje que se encuentra en talleres también está acá, ¿no? Entonces, si más bien todas esas inclinaciones más artísticas se han ido refinando a través de un filtro un poco más técnico, como es la arquitectura, inevitablemente. Siento que cada cosa que aprendo me llena de alegría, ¿no? Y esa ha sido más o menos como que toda mi experiencia acá. Algo que me acabo de acordar cuando yo estaba practicando en Metrópolis, era una de las arquitectas practicantes para el proyecto de la tienda de Samsung de Yoki que estaba saliendo. Y, tío, tú me mandaste con una de tus arquitectas al headquarters de Perú de Samsung a picharles la idea, ¿no? A ponerles la idea de lo que queríamos hacer. Y me acuerdo que en ese momento, o sea, la arquitecta con la que estaba no estaba encontrando las palabras adecuadas para expresar la idea y no sé de dónde me vino y la saqué, o sea, así perfecta en las palabras más simples y el gerente coreano que estaba encargado en ese momento lo entendió al toque y creo que fue esa experiencia única que tuve, ¿no? En ese momento, una de las experiencias más formativas, así haya durado 30 segundos en ese momento, de lo importante, la claridad, ¿no? En expresar la idea del proyecto, de lo que se quiere hacer. Eh, y eso lo aprendí gracias a la experiencia que tuve en Metrópolis. ¿Qué cosas has sacado tú quizás específicas, Alonso, en tu proceso? Y quizás ahí regresamos a ti, tío, porque me imagino que experiencias como tales también quizás tú aprendiste muy temprano o sea, viendo a mi abuelo trabajar, ¿no? Para empezar, el hecho de que nada es seguro, nada es por siempre, ¿no? Y uno va a tener que siempre tener que ir adaptándose. Siempre
Cada año hay diferentes estamos en diferentes situaciones. Cada año hay diferentes proyectos, cada año hay diferentes coyunturas. Y uno tiene que aprender a navegar eso, ¿no? Y, simplemente hay que siempre tener un plan, ¿no? de ataque, digamos, para todas las situaciones que se presentan, de una coyuntura política, o que es un tema de que ahora estamos enfocándonos en oficinas, ahora estamos enfocándonos en vivienda, ¿no? O ahora estamos enfocándonos en comercio, ¿no? Estamos en un uso mixto, vivienda social, vivienda privada, vivienda de renta, todas esas situaciones que se dan. Nunca va a haber un periodo en el cual todo va a estar siempre estable. No, esos son cosas temporales. Entonces, simplemente es una cuestión de adaptarse a lo que se viene, ¿no? Ahorita, por ejemplo, está todo el tema del frenesí, de la inteligencia artificial, ¿no? Eso va a pasar, ¿no? Porque también, o sea, por más que sea una herramienta útil para algunas cosas, no es una herramienta útil para otras. Después tenemos el tema de conseguir clientes, ¿no? Que básicamente no, por más que existen todos esos temas esas cosas de marketing que hemos probado, ¿no? Nos hemos dado cuenta que también para la arquitectura no hay nada más seguro que simplemente tocar una puerta y reunirte con la persona interesada, ¿no? También es un tema de que, bueno, tu proyecto, probablemente la lección más importante que he aprendido es que si tu visión del proyecto termina al menos 80% del camino, ganaste, ¿no? Porque nunca vas a tener un proyecto en el cual 100% de tu visión se cumple a la letra. Cada proyecto que sucede es un pequeño milagro, un poco como las películas, ¿no? Porque no depende solamente de ti, depende de los clientes, depende de las especialidades, ¿no? Todo el estructural, ¿no? Depende del constructor, ¿no? Depende a veces de las situaciones que suceden, depende de la municipalidad. Siempre va a haber cambios, siempre sucede cambios, ¿no? Y con todas las aplicaciones o complicaciones que tiene un proyecto, el solo hecho de que un proyecto simplemente exista eh, es un pequeño milagro, ¿no? Siempre hay que estar un poco agradecidos de cuando un proyecto se termina con la mayoría de tu visión intacta, ¿no? Esa es una de las lecciones más importantes que aprendí. Por tu lado, tío, ¿hay algo que recuerdes en tus años formativos que trajiste contigo de ver al abuelo trabajar? Como lo decía hace un momento, ¿no? A mí me llamó mucho la atención la forma como funciona la oficina, ¿no? Y yo creo que el modelo de oficina fue la que al final nosotros heredamos, que después, conversando con mi papá, ellos a su vez lo habían heredado de Enrique Soane, que era uno de los primeros arquitectos como oficina tipo empresa en el Perú, ¿no? Y que hizo muchos grandes edificios en el Perú, ¿no? Entonces, ese modelo de oficina estructurado, y no la oficina del arquitecto en la torre que diseña, ¿no? Y que a veces uno tiende a idealizar, es el que hace viable poder hacer arquitectura. Pero no solamente arquitectura, porque además una de las cosas que ha sucedido, creo que en los últimos años, es que los proyectos se han vuelto en experiencias colaborativas. Yo ya no puedo decir que los proyectos son míos, aunque yo los lidere o los imagine o parta. Yo creo que cada vez existe más gente involucrada en diferentes partes. Es más, nosotros intentamos involucrar cada vez más gente en nuestros proyectos, ¿no? O sea, además del trabajo de la oficina y la visión que yo la puedo imponer, y finalmente, como es una oficina, tenemos que tener hitos y cierres para que los proyectos salgan adelante, porque si no, podemos caer en la nube pensando todo el tiempo. También nos involucrar cosas adicionales que enriquezcan nuestro proyecto. Por ejemplo, la iluminación es un tema que a mí me interesa siempre involucrar en nuestros proyectos. Hoy día estamos buscando tratar de involucrar siempre a un bioclimático o a un paisajista, ¿no? O a alguien de branding, ¿no? Que enriquezca nuestros proyectos a través de una visión que nosotros mismos podemos imponer, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que no termina siendo otra cosa más que esa metodología proyectada desde CEOAN, pasando por AOT, en nuestros inicios como oficina, mientras tratamos de identificar qué queríamos ser, y hoy día que estamos llegando a que encontramos una serie de herramientas tecnológicas, que lo único que sabemos es que no sabemos nada, ¿no? O sea,
cada vez que nosotros pensamos que estamos listos con las computadoras o con el Internet, aparece el Bing. Y cuando empezamos a entender el Bing, aparece la inteligencia artificial, ¿no? Y así seguirá seguramente más adelante, ¿no? Para mí ha sido muy importante la pandemia como periodo de reflexión, ¿no? Sobre hacia dónde debemos ir como oficina, ¿no? A mí me sorprendió mucho cuando llegamos a la pandemia, la calma con que tomé esa situación, ¿no? Yo ya había pasado, y eso lo comento a veces con Alonso, nosotros en los 30 y tantos años que tenemos de oficina, la pandemia fue nuestra octava crisis, ¿no? Una cosa que me olvidé decirte al comienzo es que nosotros cuando empezamos a ejercer y hice mi oficina, yo decidí conscientemente quedarme en el Perú, ¿no? Cuando veía que todos mis socios y todos mis amigos se iban del país buscando otras oportunidades, yo decidí conscientemente en quedarme en el país a hacer arquitectura, ¿no? Que era un utopía en ese momento, porque no había arquitectura que hacer en ese momento, ¿no? Pero hice lo que pude y la oficina de quienes me acompañaron en todos estos años, a mí, hemos hecho todo, hemos hecho lo necesario para seguir en la arquitectura, pero también nos damos cuenta de que si nosotros no tenemos la capacidad de interpretar la realidad, las nuevas herramientas, las siguientes generaciones nos van a superar muy rápidamente. Es muy violento los cambios, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ser descartables, eventualmente, si no tenemos una propuesta. Y ahí hay algo que a mí me parece interesante, que es que en el Perú no existe ninguna oficina que haya trascendido a su fundador, ¿no? Que lo hemos visto en Estados Unidos o en otros países, ¿no? Hay muy pocas oficinas que hayan trascendido, y es por eso que mi oficina tiene un nombre corporativo, no se llama José Orrego Arquitectos, se llama Metrópolis. Es decir, que yo podría no estar y la oficina podría seguir en esta agenda o en esta idea o esta evolución, ¿no? Entonces, y eso es parte de una visión que quisiera imaginar que la oficina podía trascender a mí, ¿no? Digamos, y que de alguna forma toda la experiencia sumada permitirá hacer cosas mejores, ¿no? En las nuevas realidades que nos toque vivir en el futuro, ¿no? De muchas maneras ya contestaste la última pregunta que iba a tener para como cerrar y envolver todos los temas que hemos tocado en esta conversación. Iba a ser eso, ¿no? ¿Cuál es la visión a futuro? De hecho, ya mencionaste mucho de lo que imaginas y hemos tocado superficialmente varias veces el tema de la inteligencia artificial. He visto, tío, que has estado publicando bastantes ideas de no, qué va a ser de Lima en los siguientes 50, 100 años o el año en que hayas creado la propuesta que has estado publicando. Algo que me gusta a mí bastante de estas nuevas herramientas que han salido es la velocidad a la que se puede iterar, ¿no? Y si bien nunca es exacto a lo que se quiere, mientras más se practica con el prompting, con todo lo que vas haciendo, puedes ir avanzando un poco más hacia la idea que tenías. Y esto es simplemente, ¿no? Como lo mencionaste, Alonso, ¿no? Una de las cosas más que sale a las que nos tenemos que adaptar. De hecho, yo encuentro para mi trabajo personal muchos beneficios de poder iterar de esta manera mucho más rápido. En general, ¿no? Ya hablando hacia el futuro, viendo de que la tecnología continúa avanzando y escalando de manera exponencial, ¿cuál crees que es el rol del arquitecto de acá al futuro? ¿Cuál va a ser el futuro quizás, no específicamente de Metrópolis, pero del espacio de la arquitectura en Perú, en Latinoamérica? Y con eso quizás podemos cerrar la llamada. Bueno, el arquitecto va a seguir siendo el arquitecto, para empezar. O sea, ahorita también se vienen los edificios impresos en 3D, ¿no? Pero ninguna cantidad de inteligencia artificial, mal llamada inteligencia artificial porque no tiene inteligencia, no va a reemplazar al proyectista. O sea, el punto de un proyecto es que hay una intención, hay un diseño, hay una adecuación de necesidades. Si más bien, eso antes de la inteligencia artificial ya existen algunos programas hasta en Estados Unidos que usan, que simplemente te hacen el casco normativo, ¿no? O sea, para esa clase de cosas, esa clase de trabajos mecánicos, sirve perfectamente bien lo que es el algoritmo que ahora se le llama la inteligencia artificial, ¿no? Pero el trabajo de diseño
¿no? Requiere una intención, requiere un propósito. O sea, una persona no puede simplemente colocar, diseñame una casa tal, tal, y la máquina te va a botar una cosa. O sea, una cosa que se supone que quieres, pero piensas que es algo que tú quieres, eh, pero ahí va a falta. Por algo somos profesionales, por algo tenemos el ojo, por algo nos contratan, de que sabemos lo que es el diseño, lo que es el tema del buen gusto, ¿no? O tenemos suficiente buen gusto para tener una línea base, ¿no? Eh, y eso en ningún momento en ningún momento pronto va a cambiar hasta que haya una inteligencia verdadera, inteligencia artificial, de lo cual estamos todavía muchas décadas lejos de. Eh, pero, o sea, la tecnología siempre va a avanzar, ¿no? Antes, como dicen, antes era, eh, pasamos de el dibujo a mano al dibujo con Rotring, ¿no? Al dibujo por computadora, al CAD, ahora el BIM, ¿no? Que es más que nada una integración de especialidades, más que una herramienta de diseño, pero esa clase de cosas siempre van a suceder. Es una cuestión de simplemente adaptarse y ver cuál es su rol dentro del proceso de diseño y todo el camino que desde el punto de inicio de una idea hasta el punto de construcción, ¿no? Siempre hay un sitio ahí, ¿no? Y respecto al futuro, bueno, acá en Lima, o sea, sin salirme de Lima, ¿no? Ni por hablar de Sudamérica, siempre hay una cantidad enorme de oportunidades. Hay todo por hacer en Lima. Siempre se dice eso. Hay todo por hacer en Lima. La cosa es hacerlo bien, ¿no? Poco a poco ya hemos empezado, la última década, ha empezado todo el tema de transporte público masivo, ¿no? Ahí tenemos eh, todo que es ahora la línea 2 del metro, del subterráneo, por fin, ¿no? Que ya tocaba. Pero también tienes proyectos que, como mi padre publica, cosas como techar el Sanjón, ¿no? Estos proyectos que no son ideas nuevas necesariamente, pero son ideas que simplemente si todo el mundo habla, eh, y, pero también esta clase de ideas que están para hacer, están ahí, se puede hacer. Se puede hacer en ese instante un montón de proyectos importantes en Perú, en Lima, en todo Sudamérica, en el mundo, ¿no? Pero es una cuestión de simplemente que alguien apunte y diga, oye, se puede hacer esto. Y que eso agarre suficiente atención hasta que haya la voluntad de hacerlo, ¿no? Ahorita es un tema de que esperar que alguien tenga suficiente voluntad política para hacerlo. ¿No? Como techar el Sanjón, ¿no? Ahora debería haber línea 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del metro también, ¿no? Y ahí cada estación puede ser similar en otros países, que las estaciones se convierten en pequeños centros cívicos, ¿no? Que hay toda una intersección en esa intersección de flujos termina habiendo también una intersección de tipologías y usos, ¿no? Entonces, proyectos y oportunidades hay un montón. El tema es cuestión de eh, ir de llamar la atención y hacer docencia de que existen esas cosas y se puede hacer. Porque también mucha gente pasa su vida sin entender que se pueden hacer algunas cosas hasta que alguien se lo diga. ¿Algo que quieras añadir, tío? No, mira, dos comentarios nomás, ¿eh? Justo a raíz de lo que dice Alonso. El tema de esta imposición del BIM y del Revit, a mí me sorprende mucho cómo la agenda de los constructores se ha impuesto sobre la agenda de los proyectistas y los diseñadores, ¿no? Porque finalmente termina siendo una herramienta impuesta, porque hoy día empieza a haber cada vez más requisitos en los procesos de diseño, de incorporar el BIM, ¿no? Pero es una herramienta para construir mejor, no es una herramienta para diseñar mejor. Y ahí creo que la batalla la hemos perdido los arquitectos, donde no hemos tratado de imponer el desarrollo de herramientas para diseñar mejor, ¿no? Claro, el arquitecto tendrá 1000 recursos para diseñar mejor, ¿no? Incluyendo la inteligencia artificial, creo yo. Pero digamos, esta sistematización de los procesos constructivos que creo que es necesaria, en niveles tempranos, cuando uno está haciendo la idea, es lo que yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo cuando la idea está aterrizada y uno puede pasar a estos procesos, digamos, de sistematización de los procesos constructivos, ¿no? Yo lo que descubrí durante la pandemia es que pude
condensar todo mi manejo proyectual en un iPad. Y me costó mucho, pero me permitió regresar a algo que yo disfrutaba mucho cuando empecé la carrera y cuando dibujaba planos, que era poder concebir los proyectos empezando con un lápiz y un papel y haciendo esquemas y sketches tantas veces como sea necesario, ¿no? Me ha costado mucho llegar, ya creo que la tecnología ya me alcanzó para poder de nuevo dibujar en un iPad con la experiencia misma de cuando dibujaba un papel, ¿no? Hoy día yo ya me siento muy cómodo con una herramienta que se llama Morpholio, por ejemplo, en la cual puedo dibujar y puedo revisar y puedo editar en un nivel bastante amable esa sensación de volver a regresar al sketch primario donde tú puedes explorar ideas, ¿no? Con herramientas digitales, ¿no? Entonces, eso primero como un primer comentario, ¿no? Y lo segundo es que de la pandemia también, que más o menos coincidió con que yo cumplí 60 años, me puso un poco más reflexivo respecto a lo que había que hacer más adelante, ¿no? Y esas ideas que estoy yo planteando, yo hace tiempo tenía la intención, yo escribía en un blog, intentaba hacer algunas ideas sobre visiones futuras de la ciudad. Hice algunas de ese tipo de acercamiento o intención, ¿no? Me gustaba siempre imaginar qué es lo que podría suceder en el futuro. Porque la problemática política, económica, perpetua en la que vivimos países como nuestro, en la región, yo siento que hemos perdido la capacidad de soñar, la capacidad de imaginar ciudades posibles y ciudades viables, ¿no? Y justamente en esas reflexiones que venían en la pandemia, yo dije, pero si todo el día estamos apagando incendios, ¿en qué momento pensamos qué es lo que nos gustaría imaginar? Y me di cuenta que sí hay un poder importante en las ideas, ¿no? En proponer ideas. O sea, yo creo que las ideas es lo más potente que puede tener un arquitecto en proponer cosas, desde un edificio hasta visiones, pues, exageradas de lo que uno quisiera que suceda, ¿no? Pero se genera lo que en algún momento leí que se llama es el efecto Edipo, y eso es a lo que estoy apostando, ¿no? El efecto Edipo es un efecto en el cual tú, diciendo permanentemente que va a suceder algo, termina sucediendo, ¿no? Contar historias de lo que va a suceder en el futuro termina sucediendo, ¿no? Y es como ir fabricando el futuro, ¿no? A partir digamos, de irlo imaginando, ¿no? Y yo quiero creer, por eso que siempre todos mis posts apuntan al 2030, porque yo quisiera estar vivo para cuando, ver si algo de esto puede suceder, ¿no? Y lo cierto es que me sorprende la repercusión que tienen algunas ideas más que otras. Pero siento que, por ejemplo, a veces yo cuando veo que estas publicaciones sobre estas imágenes futuristas, sobre lo que me gustaría para Lima, ¿no? Puede ser exagerada, pero creo que tienen que ser exageradas para que generen alguna tensión, ¿no? En la gente. Desde gente negativa que puede decir que es un disparate, hasta otra gente que le parece genial la idea, ¿no? Pero el solo hecho de que yo vea que hay 100.000 personas mirando ese post, yo digo, bueno, 100.000 personas, a alguien le va a quedar esta idea y seguramente en algún momento, cuando se den las oportunidades, empezarán a suceder. Y te puedo decir a estas alturas, después de casi un año de estar publicando esto, que sí empiezan a suceder, ¿ah? O sea, a mí me sorprenden las cosas para los que nos están buscando para hacer algunas, no proyectos, ¿ah? Sino masterplanes, esquemas iniciales. Entonces, yo disfruto mucho el poder validar que las ideas sí tienen el poder de poder de ir fabricando una nueva realidad, ¿no? Y creo que voy a intentar buscar más espacio donde pueda hacer este tipo de ejercicio, solo por el gusto de mostrar que las ideas pueden cambiar la realidad, ¿no? Es como dicen, apunta a las estrellas y aterriza en la luna. Ya nos quedó corto el tiempo, creo que vamos a tener que tener otra llamada para seguir explorando ideas. Miles de gracias por estar conmigo el día de hoy. He disfrutado mucho nuestra conversación y nada, ¿algún último pensamiento que quieran compartir? Bueno, mira, te agradezco la invitación. Sí, sí, creo que ha sido un bonito pretexto para conversar sobre las ideas. Y te tomo la palabra, digamos, para poder volvernos a juntar de repente y volver a conversar sobre algunas cosas que hemos tocado en esta reunión, pero que valdría la pena de repente forzarlas más. Y sobre todo a mí me gusta tratar de generar algún tipo de controversia. Yo creo que la controversia es saludable, ¿no? Podemos discutir,
y sobre todo que a mí me gusta mucho la oportunidad que tengo permanentemente con Alonso de darme cuenta lo diferentes que somos en nuestros pensamientos, y eso está bien. Y está bien, digamos, que cada uno, en la edad que le toca y en la realidad que cada uno toca vivir, se plantee una propuesta personal de lo que uno quiere para uno mismo, ¿no? O de lo que quiere para el resto del mundo. Concuerdo, 100%. Vamos a tener que hacer otra llamada. Miles de gracias por estar conmigo el día de hoy y hasta la próxima.